Uno de los conceptos más profundos y misteriosos de la fe cristiana es la Trinidad, es decir, la enseñanza de que Dios es uno solo, pero al mismo tiempo, tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es uno de los grandes enigmas que muchos creyentes luchan por entender y explicar. La Trinidad no es solo un aspecto teológico, sino una verdad esencial que fundamenta la fe cristiana, y es algo que se menciona a lo largo de toda la Biblia, aunque no se presente de manera explícita en cada verso. Para empezar, es importante reconocer que aunque la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, el concepto está implícito y presente en varios pasajes bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento. La Trinidad no es una invención humana ni un concepto que surgió después de la época de Cristo, sino una verdad que se ha revelado a lo largo del tiempo a través de la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos referencias que nos muestran claramente cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, aunque con roles y funciones distintas. En el libro de Génesis, por ejemplo, se nos dice que cuando Dios creó al ser humano, usó el plural al decir, «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Aquí, en el primer libro de la Biblia, vemos una clara referencia a la pluralidad de Dios, lo que nos hace preguntarnos, ¿quién estaba con él? La respuesta se encuentra en el Evangelio de Juan, donde se revela que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este Verbo no es otro que Jesús, quien existía desde el principio y estaba con Dios, pero también era Dios mismo. Esto introduce la idea de que Jesús, el Hijo, es divino y comparte la misma naturaleza de Dios, sin ser otro Dios aparte del Padre. En Génesis 1:2, también encontramos una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el comienzo de la creación, el Espíritu ya estaba presente, trabajando en conjunto con el Padre y el Hijo, lo que nos muestra una interacción perfecta entre las tres personas divinas. Por lo tanto, en el inicio de todo, ya tenemos una clara evidencia de la Trinidad trabajando en unidad. A lo largo del Evangelio de Juan, también encontramos más pruebas de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús mismo lo explica de manera sencilla y profunda cuando dice, «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. Este versículo subraya que, aunque el Hijo y el Padre son personas distintas, comparten la misma esencia divina. Además, Jesús promete enviar al Espíritu Santo para que permanezca con nosotros, enseñándonos y guiándonos. Juan 14:26. Aquí se revela que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, tiene un papel crucial en nuestra vida espiritual. Este misterio de la Trinidad nos desafía a pensar en Dios de una manera que va más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender completamente. Sin embargo, aunque es un misterio, es una verdad fundamental de la fe cristiana. La Trinidad no es una contradicción, sino una profunda unidad de tres personas distintas pero con la misma esencia divina. Así, al reconocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos hablando de tres dioses separados, sino de un solo Dios en tres personas. Esto es lo que hace que la Trinidad sea tan profunda y tan esencial para entender la naturaleza de Dios y su acción en el mundo. Uno de los aspectos más importantes para entender la doctrina de la Trinidad es que la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos ofrece pruebas claras y consistentes de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero al mismo tiempo, un solo Dios. Aunque el concepto de la Trinidad puede parecer difícil de comprender, la Biblia nos proporciona suficientes indicios y revelaciones para afirmar con certeza que esta es una verdad divina. El primer versículo clave que encontramos en las Escrituras que nos da una pista de la pluralidad de Dios se encuentra en el libro de Génesis. En el capítulo 1, versículo 26, dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Aquí, se utiliza el plural «hagamos» y «nuestra», lo que indica que Dios no estaba hablando de sí mismo en singular, sino en plural. Esto es un indicio claro de que hay más de una persona dentro de la divinidad. ¿Quién más estaba con él? La respuesta está en el Evangelio de Juan, específicamente en el primer capítulo, donde se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este Verbo es identificado como Jesús en los versículos posteriores, lo que confirma que desde el principio Él estaba presente con el Padre y que Él mismo es Dios. Este pasaje de Juan revela que Jesús no solo es un ser creado por Dios, como algunos podrían pensar, sino que Él es plenamente Dios, que existe desde la eternidad con el Padre. Es una clara declaración de la divinidad de Jesús, lo cual es crucial para entender la Trinidad. Además,
Jesús mismo afirmó ser uno con el Padre, como se recoge en Juan 10:30, donde dijo, «Yo y el Padre somos uno». Este versículo subraya que, aunque el Hijo y el Padre son personas distintas, ambos comparten la misma esencia divina. Otro pasaje relevante es el de Génesis 1:2, que nos habla del Espíritu Santo. En este versículo, se menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo que implica que el Espíritu ya estaba presente en la creación. Esta es una revelación importante, ya que nos muestra que el Espíritu Santo no es una creación posterior, sino que, al igual que el Padre y el Hijo, tiene un papel activo y eterno en la obra de la creación. En el Nuevo Testamento, hay más referencias claras que confirman la Trinidad. En Mateo 28:19, Jesús da el mandato de bautizar a las personas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí, Jesús utiliza el singular nombre, lo cual muestra que las tres personas comparten una única identidad divina, no como tres dioses separados, sino como uno solo en tres personas distintas. Este versículo es uno de los más claros que nos enseñan la Trinidad, ya que conecta a las tres personas de la divinidad con una acción común, el bautismo, y lo hace de manera que subraya su unidad. En 2 Corintios 13:14, el apóstol Pablo también menciona a las tres personas de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este versículo no solo reconoce a las tres personas, sino que también las presenta en una relación de unidad y armonía, actuando en conjunto para bendecir a los creyentes. La Escritura, por lo tanto, habla con claridad sobre la Trinidad. Si bien el concepto puede ser difícil de entender por completo, la evidencia bíblica es irrefutable. Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aunque cada uno tiene roles y funciones distintas, todos comparten la misma esencia divina. Esto nos muestra que, aunque el misterio de la Trinidad desafía nuestra comprensión humana, la revelación bíblica es suficiente para aceptar esta verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. A pesar de la claridad de la enseñanza bíblica sobre la Trinidad, existen varios equívocos comunes sobre este misterio que persisten en la mente de muchas personas. Estos malentendidos surgen por diversas razones, como interpretaciones erróneas de las Escrituras, tradiciones populares o una comprensión superficial de la doctrina. Sin embargo, es importante aclarar y refutar estos errores con el propósito de obtener una comprensión más profunda y precisa de la Trinidad, que es una de las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. Uno de los equívocos más comunes es la idea de que Jesús no es verdaderamente Dios, sino solo un gran profeta o maestro. Esta concepción se basa en una interpretación equivocada de las Escrituras que niega la divinidad de Jesús. Sin embargo, la Biblia deja en claro que Jesús es, de hecho, Dios. En el Evangelio de Juan, específicamente en el versículo 1:1, se nos dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo se refiere a Jesucristo, quien existía desde el principio con Dios, de hecho, era Dios mismo. Además, en Juan 8:58, Jesús declara, antes de que Abraham fuera, yo soy, usando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el Antiguo Testamento. Esta afirmación no solo subraya la eternidad de Jesús, sino también su identidad divina, ya que el nombre Yo Soy es exclusivo de Dios. Al rechazar la divinidad de Jesús, se está ignorando una de las enseñanzas más claras de las Escrituras. Otro equívoco común es la creencia de que el Espíritu Santo no es una persona, sino solo una fuerza o energía de Dios. Aunque el Espíritu Santo es una presencia poderosa, Él no es una mera fuerza impersonal. Es una persona divina con características propias. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo tiene mente, emociones y voluntad, cualidades que solo pueden pertenecer a una persona. En Juan 14:26, Jesús afirma que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto indica que el Espíritu tiene una función activa en la vida de los creyentes, guiándolos y enseñándolos, lo que va más allá de la acción de una simple energía. Además, en Efesios 4:30, el apóstol Pablo nos instruye a no contristar al Espíritu Santo de Dios, lo que demuestra que el Espíritu tiene la capacidad de ser afectado emocionalmente, algo que solo una persona puede experimentar. Algunas personas también afirman que la Trinidad es una invención de la Iglesia primitiva y que no tiene base en la Biblia. Este es otro gran malentendido. Si bien es cierto que el término Trinidad no aparece en la Biblia, el concepto está claramente presente desde el principio de las Escrituras. Ya hemos visto ejemplos de ello en los libros de Génesis, Juan y Mateo. El hecho de que los primeros cristianos hayan formalizado el término Trinidad no significa que lo hayan inventado.
Más bien, lo hicieron para resumir y explicar lo que ya se enseñaba en las Escrituras. La Trinidad no es un concepto nuevo, sino una verdad revelada por Dios a lo largo de la historia de la salvación. Los cristianos primitivos utilizaron el término para defender y explicar la creencia en un solo Dios en tres personas, un concepto que ya estaba claramente presente en los escritos apostólicos. Otro error frecuente es la interpretación de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente tres manifestaciones de un solo Dios, es decir, que Dios se presenta de diferentes formas en distintos momentos. Este concepto, conocido como modalismo, niega la distinción real entre las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, la Biblia deja claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, aunque compartan la misma esencia divina. Jesús nunca se presenta como una manifestación del Padre, sino como alguien que es distinto del Padre, pero completamente uno con él en esencia. Juan 10, 30. Además, en Mateo 28, 19, Jesús comisiona a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que indica una distinción clara entre las tres personas, aunque unidas en un solo Dios. Finalmente, hay quienes dicen que el concepto de la Trinidad es confuso y contradictorio y que resulta imposible entender cómo tres personas pueden ser un solo Dios. Si bien es cierto que la Trinidad es un misterio, no es una contradicción. La unidad de Dios en tres personas es un concepto que trasciende nuestra comprensión humana, pero eso no significa que sea lógicamente inconsistente. La Trinidad no dice que hay tres dioses, sino que hay un solo Dios en tres personas distintas. Esta es una verdad revelada, y aunque no la comprendemos completamente, la Biblia la presenta como una realidad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Desmitificar estos equívocos es esencial para tener una comprensión más clara y profunda de la Trinidad. Al hacerlo, podemos acercarnos a la verdad revelada en las Escrituras, lo que nos permite conocer mejor a Dios y entender su obra en nuestras vidas. Una de las formas más comunes de tratar de comprender la doctrina de la Trinidad es mediante el uso de ilustraciones. Aunque ninguna comparación humana puede captar por completo la esencia divina de la Trinidad, algunas analogías nos ayudan a visualizar cómo tres personas distintas pueden ser un solo Dios. Dos de las ilustraciones más conocidas son el agua y el sol, que, aunque son limitadas, nos dan un punto de partida para entender el misterio de la Trinidad. Una de las analogías más efectivas es la del agua. El agua puede existir en tres formas diferentes: líquida, sólida, hielo, y gaseosa, vapor. A pesar de presentarse de manera distinta, sigue siendo la misma sustancia, H2O. Cuando pensamos en esta comparación, podemos ver cómo la misma sustancia puede tomar tres formas diferentes pero sigue siendo una sola cosa. En términos de la Trinidad, esto nos ayuda a visualizar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero comparten una esencia divina única. El agua en sus tres estados no deja de ser agua, y de manera similar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no dejan de ser Dios, a pesar de sus roles distintos. Por ejemplo, en el agua líquida vemos su capacidad para fluir y llenar espacios. En el hielo observamos su solidez y estabilidad. Y en el vapor percibimos su capacidad para moverse libremente en el aire. Cada una de estas formas tiene sus propias características, pero no se puede decir que una sea más agua que la otra. De manera análoga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen roles y funciones distintas, pero todos son igualmente Dios. Cada uno tiene su propósito específico en la creación, la salvación y la vida de los creyentes, pero juntos conforman un solo Dios. Otra ilustración común es la del Sol. El Sol, en su forma física, emite luz, calor y energía. Estos tres elementos son inseparables del Sol, pero no son el Sol mismo, son una manifestación de lo que el Sol es. La luz nos permite ver, el calor nos da vida y la energía es la fuerza que mantiene todo en movimiento. De manera similar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos en cuanto a su función, pero no se pueden separar de la divinidad que los une. El Padre es la fuente, el Hijo es el medio por el cual la salvación es realizada, y el Espíritu Santo es quien aplica esa obra en la vida de los creyentes. Aunque tienen roles distintos, todos son necesarios para el funcionamiento completo de la obra de Dios en el mundo. Además, el Sol no puede ser dividido en tres partes, aunque se manifieste de diferentes maneras. No podemos decir que la luz es una parte del Sol y el calor otra parte distinta. Igualmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes separadas de Dios, sino que son el mismo Dios en tres personas distintas. La unidad de Dios no se ve comprometida por las funciones distintas de cada persona. Al contrario,
Esta diversidad de roles resalta la complejidad y la belleza de la naturaleza divina. Sin embargo, es importante señalar que todas las analogías tienen limitaciones. Por ejemplo, en el caso del agua, aunque el líquido, el hielo y el vapor son todos el mismo compuesto, existen diferencias importantes entre ellos que no corresponden directamente con las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Del mismo modo, la analogía del Sol puede hacernos pensar que las tres personas de la Trinidad son solo manifestaciones del mismo Dios, cuando en realidad la Trinidad afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas reales y distintas que comparten la misma naturaleza divina. En última instancia, las analogías del agua y el sol pueden ayudarnos a dar un paso hacia la comprensión, pero siempre debemos recordar que la Trinidad es un misterio que trasciende nuestras capacidades humanas para comprenderla completamente. Sin embargo, lo que la Biblia nos revela es suficiente para aceptar esta doctrina como una verdad fundamental de la fe cristiana. Aunque no podamos entender completamente cómo tres personas pueden ser un solo Dios, podemos confiar en que la Escritura nos presenta esta verdad de manera clara y coherente. El rol del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina cristiana de la Trinidad no solo describe una unidad de tres personas divinas, sino que también resalta cómo cada una de esas personas actúa de manera distinta en la obra de la creación, la redención y la santificación de la humanidad. Cada persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene un rol único y esencial, pero todos trabajan juntos en perfecta armonía para cumplir el propósito divino. Comprender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en la vida del creyente es fundamental para entender la profundidad de la fe cristiana. El Padre, la fuente de todo. El Padre es el origen y la fuente de todo lo que existe. En la Trinidad, el Padre es la persona que planea, designa y ordena la creación y la salvación. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todo, y Él gobierna el universo con sabiduría y justicia. Desde el principio, en Génesis 1, vemos cómo el Padre da inicio a la creación al hablar y ordenar que las cosas sean. Además, el Padre establece los propósitos eternos y el plan de salvación para la humanidad. En el Nuevo Testamento, el Padre es presentado como quien envía al Hijo al mundo para cumplir con el plan divino de salvación. En Juan 3:16 leemos: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí, el Padre demuestra su amor por el mundo al enviar a Jesús para salvar a la humanidad. Además, el Padre también es quien adopta a los creyentes como hijos, ofreciéndoles una relación personal con Él, lo cual es un acto de gracia y amor inmenso. El Hijo, el mediador de la salvación. El Hijo, Jesucristo, tiene un rol central en la redención de la humanidad. Jesús no solo es el Salvador del mundo, sino también quien lleva a cabo el plan de salvación que el Padre ha diseñado. Desde la creación, Jesús estaba con el Padre y participó activamente en la formación del mundo. Juan 1:1-3. Sin embargo, fue a través de su encarnación, su vida, muerte y resurrección que Jesús cumplió con el propósito de redimir a la humanidad. La obra redentora de Jesús es el acto central de la historia cristiana. En la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, muriendo como sacrificio por la humanidad. En su resurrección, venció la muerte, abriendo el camino para que aquellos que creen en Él puedan tener vida eterna. Jesús, al ser completamente Dios y completamente hombre, es el único mediador entre Dios y los seres humanos. 1 Timoteo 2:5. Su sacrificio fue el medio por el cual el plan del Padre se cumplió y, por medio del Hijo, los creyentes son reconciliados con Dios. El Espíritu Santo, el aplicador de la obra redentora. El Espíritu Santo es quien lleva la obra de salvación a la vida del creyente. Mientras que el Padre planeó la salvación y el Hijo la ejecutó, el Espíritu Santo es quien aplica esa salvación en los corazones de las personas. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio, Juan 16:8, y quien regenera el corazón del creyente, dándole una nueva vida. La Biblia enseña que, cuando una persona pone su fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, capacitándolo para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene una función esencial en la santificación, el proceso mediante el cual el creyente se convierte más y más en la imagen de Cristo. El Espíritu guía, enseña y fortalece al creyente, dándole poder para vivir una vida de obediencia a Dios. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Espíritu Santo enseñaría a los discípulos todas las cosas y les recordaría lo que Él les había dicho. De manera similar, en Romanos 8:26,
Se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros en nuestras debilidades, ayudándonos a orar cuando no sabemos cómo hacerlo. Además, el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales a los creyentes para que puedan servir en la iglesia y extender el reino de Dios. 1 Corintios 12, 4-11. Sin el Espíritu Santo, los cristianos no podrían vivir una vida cristiana auténtica ni cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. El Espíritu es, por lo tanto, esencial para la vida cristiana diaria. Unidad en diversidad. Es importante notar que, aunque cada persona de la Trinidad tiene un rol distinto, todos actúan en completa unidad. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Sin embargo, no son tres dioses separados, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad no solo revela la naturaleza de Dios, sino también cómo Dios se relaciona con el mundo y con los creyentes. La obra conjunta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la base de la fe cristiana, y su trabajo conjunto asegura que la creación, la redención y la santificación sean completadas de manera perfecta y eterna. Este entendimiento de la Trinidad tiene implicaciones profundas para los creyentes, ya que nos enseña que la salvación no es solo un evento que ocurrió en el pasado, sino una realidad presente que continúa siendo aplicada por el Espíritu en nuestras vidas. Al comprender el rol del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cristianos pueden profundizar en su relación con Dios y vivir de acuerdo con los propósitos divinos establecidos desde el principio. La doctrina de la Trinidad no es solo una verdad teológica que debemos aceptar intelectualmente, sino una realidad que debe impactar nuestra vida diaria. Comprender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo estas tres personas trabajan juntas en perfecta unidad, tiene implicaciones profundas para nuestra identidad y propósito como creyentes. No se trata solo de conocer una doctrina, sino de vivir en la realidad de esa verdad. La Trinidad no está distante de nosotros. Dios mismo habita en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, transformándonos y guiándonos hacia una relación más profunda con Él. El primer impacto de comprender la Trinidad es que nuestra identidad como hijos de Dios se fortalece. En 1 Juan 3, 1, se nos dice, «Ved cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios». Esta afirmación es central en la comprensión de la Trinidad. El Padre no solo es el creador del universo, sino que también es quien nos ha adoptado como sus hijos a través de la obra de Jesucristo. Entender que somos hijos del Padre nos da un sentido de propósito y pertenencia. No somos huérfanos espirituales, sino parte de una familia divina que tiene un propósito eterno. Esto cambia nuestra visión de la vida, ayudándonos a vivir con una identidad segura y fundamentada en el amor de Dios. El Hijo, Jesucristo, también tiene un papel esencial en nuestra vida diaria. Jesús no solo vino a la tierra para morir por nuestros pecados, sino que también es el camino a seguir. En Juan 14, 6, Él afirma, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Jesús es el modelo perfecto de lo que significa vivir en comunión con el Padre. Al seguir sus enseñanzas y ejemplo, los cristianos pueden aprender a vivir con amor, humildad, sacrificio y obediencia. La vida cristiana no es solo un conjunto de reglas, sino una relación dinámica con el Hijo de Dios, quien nos guía por medio de su palabra y su ejemplo. El Espíritu Santo, por su parte, es quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Él nos da poder para vencer el pecado, nos enseña a vivir de manera santa y nos fortalece en nuestra debilidad. En Romanos 8, 26, se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros en nuestras debilidades, ayudándonos a orar y vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Vivir en el Espíritu no significa solo tener una relación intelectual con Dios, sino experimentar su presencia activa en nuestra vida diaria, transformándonos desde adentro hacia afuera. Al entender cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan juntos en nuestras vidas, los cristianos pueden vivir de manera más intencional, sabiendo que no están solos. La Trinidad no es una doctrina distante, es una verdad vivencial. Al conocer y experimentar a Dios en su totalidad, podemos vivir con propósito, esperanza y poder, sabiendo que nuestra vida está siendo guiada por el mismo Dios que creó el universo, redimió al mundo a través de Cristo y habita en nosotros por medio del Espíritu Santo.